Saca tu culo negro y arrogante de mi fila. ¿Te crees alguien especial? Me importa un bledo quien diga ser. Las palabras cortan la terminal abarrotada como una cuchilla de sierra, haciendo que las cabezas se dirijan al mostrador de facturación de primera clase, donde una supervisora del aeropuerto con un moño apretado y una placa de seguridad que dice Marche Towers está sobre una joven serena. Tiene la cara roja como la sangre. La saliva sale volando de sus labios mientras señala con el dedo hacia la salida. Seguridad. Saquen a esta chica que intenta entrar a primera clase con una identificación falsa. Esta gente siempre cree que merece un trato especial. Sasa permanece completamente inmóvil, con su maleta de diseño a su lado, el pasaporte y la tarjeta de embarque agarrados con dedos temblorosos. 23 años de dignidad practicada la mantienen erguida a pesar de la humillación pública que le quema las mejillas. La multitud circundante se aparta como el mar rojo cuando dos agentes de seguridad se acercan, con las manos cerca del cinturón. Los susurros recorren la terminal, algunos compasivos, otros desconfiados, la mayoría simplemente incómodos con el espectáculo que se despliega antes de sus vuelos matutinos. Me llamo Sasa Obama, dice con deliberada calma, aunque le tiembla la voz. Ha habido un malentendido con mi reserva que he estado intentando resolver. Por favor, revise el sistema de nuevo. La declaración flota en el aire, ni una súplica ni una exigencia, pero la supervisora entorna los ojos con desdén. Sí, y soy Michelle Obama, dice con desdén, señalando a los agentes de seguridad. Sáquenla de aquí antes de que llame a la policía por intento de fraude. Mientras los agentes la sujetan por los codos, el teléfono de Sasa vibra. Baja la vista a la pantalla, con una fugaz sonrisa dibujada en su rostro a pesar del caos que la rodea. Quizás debería esperar solo 5 minutos antes de hacer algo de lo que se arrepienta el resto de su carrera, dice en voz baja. Mi padre acaba de llegar. Pero para entender cómo hemos llegado hasta aquí, como la hija de uno de los hombres más reconocidos de Estados Unidos se vio humillada públicamente y casi arrastrada del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington en una fresca mañana de otoño. Necesitamos retroceder 8 horas, a cuando este día comenzó como cualquier otro para Sasa Obama y la supervisora del aeropuerto Marche Reeves. Si estás viendo este video, asegúrate de suscribirte ahora mismo y comentar desde donde lo estás viendo. No querrás perderte lo que sucede a continuación en esta increíble historia real de identidad equivocada y redención. La mañana había comenzado sin sorpresas para Marche Reeves. Su despertador, el mismo modelo de General Electric que tenía desde 1994, sonó exactamente a las 4:15 de la mañana, como todos los días laborables durante los últimos 27 años. El supervisor de 58 años se levantó de la cama con un gemido que parecía provenir de lo más profundo de sus huesos, silenciando el zumbido persistente con una bofetada practicada. La oscuridad fuera de la ventana de su dormitorio era absoluta. El amanecer no llegaría hasta dentro de horas. Otro día en el paraíso, murmuró a la habitación vacía. Un ritual tan arraigado como el resto de su rutina matutina. Desde que Judith se fue hacía 3 años, llevándose al perro y la mitad de los muebles, la vida de Marche se había asentado en un ritmo de eficiencia solitaria. El café se preparaba mientras se duchaba. Las tostadas reventaban al anudarse la corbata. El murmullo de la radio pública sonaba de fondo mientras recogía las llaves, la cartera y el almuerzo que había preparado la noche anterior. A las 5:07 de la mañana, sacaba marcha atrás su Buick del 2008 de la entrada de su casa en Arlington, preparándose mentalmente para otro turno de 12 horas gestionando el caos cada vez mayor de los mostradores de facturación del aeropuerto. Lo que nadie en el aeropuerto sabía, lo que Marsal había ocultado cuidadosamente bajo sus camisas planchadas y sus corbatas reglamentarias, era que ayer había sido su última evaluación de desempeño antes de poder jubilarse, y no había ido bien. Las puntuaciones de satisfacción del cliente estaban por debajo de los umbrales aceptables, había notado el representante de RRHH, deslizando un gráfico por el escritorio que mostraba las métricas de Marsal en rojo intenso, muy por debajo de la media del departamento.
Las quejas de los pasajeros aumentaron un 17% con respecto al trimestre anterior. Las palabras aún le quemaban la mente, junto con la declaración final que lo había mantenido despierto casi toda la noche. Necesitaba mejorar para que le consideraran la pensión completa. 32 años en el mismo aeropuerto, ascendiendo de manipulador de equipaje a supervisor, y ahora un veinteañero con un título en administración de empresas amenazaba su jubilación por la satisfacción del cliente. Como si alguien estuviera satisfecho en un aeropuerto hoy en día. Como si el trabajo no fuera lo suficientemente duro sin que los pasajeros se volvieran cada vez más arrogantes, cada vez más hostiles, cada vez más. Marsal apretó el volante con más fuerza. Tenía 6 meses para mejorar esas cifras o enfrentarse a una pensión reducida. 6 meses para sonreír con los dientes apretados a los pasajeros que llegaban tarde, discutían por las tarifas de equipaje e intentaban todas las estafas posibles para subir a primera clase. 6 meses de tragarse el orgullo mientras la úlcera por estrés que se había estado desarrollando desde la pandemia seguía quemándole el estómago. Al otro lado de la ciudad, en una casa de piedra rojiza de Georgetown que rebosaba de lujo silencioso, el día de Sasa Obama comenzaba con mucha más promesa. A los 23 años, finalmente había encontrado su equilibrio después de años en el ojo público. Los incómodos años de adolescencia pasados en la Casa Blanca habían dado paso a una joven segura de sí misma que cursaba una maestría en políticas públicas, decidida a forjar su propio camino mientras honraba el legado de servicio de su familia. Su alarma de las 6:00 de la mañana sonó a Change Is Gonna Come de Sam Cooke, una canción que su padre solía poner los domingos por la mañana mientras preparaba sus famosos panqueques. La melodía familiar le dibujó una sonrisa en el rostro mientras se estiraba y buscaba su teléfono, revisando los mensajes que habían llegado durante la noche. Hoy era un día importante, su primera presentación en solitario en una conferencia sobre liderazgo juvenil en Chicago, la cuna política de su padre. El simbolismo no pasó desapercibido para ella, ni tampoco la presión por sobresalir. Un mensaje de texto de su padre apareció en la parte superior de sus notificaciones. Vas a estar increíble hoy, Sas. Mamá y yo estamos muy orgullosas de que hayas entrado en este centro de atención en tus propios términos. Llámame cuando aterrices en Chicago. Te quiero más de lo que crees. El mensaje la reconfortó, aliviando la ansiedad que se le acumulaba en el estómago desde hacía días. En la conferencia, por primera vez, no la presentarían como la hija del expresidente Obama, sino como una ponente por derecho propio, Sasa Obama, defensora de la equidad educativa y el empoderamiento juvenil. El cambio había sido decisión suya, un pequeño pero significativo paso hacia el establecimiento de una identidad propia, separada de sus famosos padres. Su apartamento en Georgetown, aunque modesto para los estándares de las celebridades, reflejaba tanto su privilegiada crianza como su incipiente independencia. El servicio secreto aún mantenía una presencia discreta, una realidad que había aceptado hacía tiempo, pero se habían adaptado a su insistencia en la mayor normalidad posible. La agente Lydia Chen, su principal agente de protección durante los últimos 2 años, se había convertido en una especie de amiga, respetando los límites de Sasa y cumpliendo con sus deberes de protección con discreta eficiencia. Buenos días, señora Obama, dijo Chen, apareciendo en la puerta de la cocina mientras Sasa preparaba su té matutino. A sus 34 años, Chen tenía una edad más cercana a la de Sasa que la de muchos agentes anteriores, lo que hacía que su relación fuera menos incómoda. El coche estará listo a las 7:15. El tiempo en Chicago está despejado y se espera que la temperatura alcance los 15 grados. Gracias, Lydia, respondió Sasa, añadiendo miel a su té. ¿Hay algún cambio programado que deba saber? La verdad es que sí, dijo Chen, consultando su teléfono. Ha habido un cambio de ruta en tu vuelo debido a problemas de mantenimiento. Con el avión original, te han reubicado en un vuelo directo anterior. Tenemos que salir en 45 minutos. Sasa asintió, ajustando mentalmente su rutina matutina. No pasa nada.
Al menos no tendremos que lidiar con la escala en Atlanta. ¿Ha notificado del cambio a la oficina de mi padre? Vuela para el panel de la tarde. Sí, todo coordinado, confirmó Chen. Llegará unas 2 horas después que tú. Aunque es de otra aerolínea. Viene de Nueva York después de su reunión en la ONU. Mientras Sasa se apresuraba con su breve rutina matutina, sintió una mezcla familiar de emoción y ansiedad. Estas apariciones profesionales independientes eran territorio nuevo, aún acompañadas de la persistente preocupación de no estar a la altura del legado de Obama. Su hermana Malia parecía haber hecho la transición a la edad adulta con gracia y naturalidad, y su trabajo en la producción cinematográfica se había ganado el respeto independientemente de su fama. El camino de Sasa había sido menos directo, más marcado por los altibajos de alguien que aún encontraba su voz. Lo que no sabía, no podía saber, era que el simple cambio de vuelo desencadenaría una cadena de acontecimientos que pondría a prueba no solo su compostura, sino la propia identidad que tanto se esforzaba por establecer. Marshall Reeves llegó al Aeropuerto Nacional Reagan exactamente a las 5:45 de la mañana, pasando su placa de seguridad en la entrada de empleados con la eficiencia mecánica de quien ha realizado la misma acción miles de veces. La sesión informativa matutina transcurrió entre un borrón de anuncios que apenas se registraron. Se esperaban retrasos por mal tiempo en el Medio Oeste, la llegada de un VIP que requería mayor coordinación de seguridad, escasez de personal en los mostradores de facturación de la Terminal Norte. Reeves, dijo su gerente al concluir la sesión informativa, te necesito hoy en el mostrador de primera clase. Johnson volvió a reportarse enfermo. Marshall asintió, disimulando su disgusto. El mostrador de primera clase significaba atender a los pasajeros con más derecho, los titulares de tarjetas Platinum que esperaban un trato de alfombra roja y se indignaban ante la más mínima molestia. En un día normal, habría expresado una objeción, solicitado una asignación diferente, pero con su evaluación de desempeño aún fresca, simplemente recogió sus cosas y se dirigió al mostrador. Y Reeves, añadió el gerente, tenemos varios pasajeros de alto perfil que llegan esta mañana. Funcionarios del Departamento de Estado, algunos miembros del cuerpo diplomático, y al parecer, una de las chicas Obama de camino a Chicago. Asegúrate de que todo salga bien. ¿De acuerdo? Sin incidentes. Sin incidentes, repitió Marshall, con un sabor amargo, como si no supiera cómo hacer su trabajo después de 3 décadas, como si necesitara que le dijeran que tratara a los VIP con especial cuidado mientras su pensión pendía de un hilo. A las 7:30 de la mañana, Marshall se había adaptado al ritmo de la hora punta de la mañana, atendiendo a los pasajeros de primera clase con eficiente indiferencia. Sonreír, escanear, comprobar la identificación, emitir la tarjeta de embarque. La mecánica del trabajo le permitía divagar, dándole vueltas a la injusticia de su situación. 32 años de servicio, y ahora todo amenazado por las puntuaciones de satisfacción del cliente y los caprichos de los pasajeros que no entendían las complejidades de las operaciones aéreas. Cuando Sasa Obama se acercó a su mostrador a las 7:43 de la mañana, Marshall Reeves estaba distraído por una alerta del sistema sobre sobreventa en primera clase, otro problema que tendría que resolver, otra posible confrontación con un pasajero con derecho a ello. Apenas levantó la vista cuando ella dejó su pasaporte y teléfono en el mostrador. Buenos días, dijo Sasa, con la voz impregnada de la educada formalidad que le habían inculcado desde pequeña. Tengo una reserva para el vuelo de las 8:30 a Chicago. Marshall tomó su pasaporte sin levantar la vista, con la atención aún centrada en la alerta de sobreventa que parpadeaba en su pantalla. ¿Nombre?, preguntó, con los dedos sobre el teclado. Obama, Sasa Obama. Algo en su cerebro falló en ese momento, quizá el estrés de su evaluación de desempeño, quizá la improbabilidad de que la hija de un expresidente se presentara en su mostrador sin fanfarrias, quizá un simple prejuicio que jamás admitiría albergar. Fuera cual fuese la causa, Marshall Reeves levantó la vista con los ojos entornados, observando a la joven negra que tenía delante, su equipaje de diseño, su ropa sencilla pero cara,
la inconfundible confianza del privilegio, y emitió un juicio instantáneo. Bien, dijo, con sarcasmo destilando la palabra. Y yo soy Brad Pitt. Bajó la vista hacia el pasaporte, fijándose en el nombre sin fijarse en su autenticidad. Voy a necesitar ver una identificación adicional, señorita. Junto a Sasa, la agente Chen se movió ligeramente, dirigiendo la mano hacia las credenciales en el bolsillo de su chaqueta, pero Sasa negó sutilmente con la cabeza. Años de escrutinio público le habían enseñado a manejar tales situaciones con elegancia. La gente a menudo no la reconocía fuera del contexto familiar. Había pasado de ser la desgarbada niña de 12 años que entró en la Casa Blanca a una joven serena. Por supuesto, respondió Sasa, manteniendo la compostura mientras sacaba su licencia de conducir y su credencial universitaria de la cartera. Aquí tiene. Examinó Marsal las identificaciones con exagerado escrutinio, olvidando por un momento el problema de la sobreventa. Los documentos parecían legítimos, falsificaciones de alta calidad, supuso. La foto coincidía con la de la joven que tenía delante. El nombre coincidía en todas las identificaciones. Pero algo en su interior, algo desagradable que luego sería incapaz de explicar, se negaba a aceptar la realidad que tenía delante. Esto parece estar en orden, dijo lentamente. Pero dada la naturaleza de su reclamación, tendré que verificarlo con mi supervisor. ¿Hay algún problema?, preguntó la agente Chen, adelantándose ligeramente. Marsal miró a Chen, notando su atuendo profesional y su postura alerta. «¿Y usted es el equipo de seguridad de la señora Obama?», respondió Chen, con tono neutral pero firme mientras mostraba sus credenciales del servicio secreto. Por una fracción de segundo, la duda cruzó el rostro de Marsal. Pero entonces otro pasajero chocó contra los postes de la fila de primera clase, haciendo que un juguete de niño se estrellara contra el suelo. Y en ese momento de distracción, el escepticismo de Marsal se transformó en certeza. La identificación y las credenciales que tenía ante sí debían ser falsificaciones elaboradas. El servicio secreto no permitiría que la hija de un expresidente hiciera fila para facturar, ¿verdad? Tendrían entradas privadas, arreglos especiales. Esto era claramente una estafa, alguien intentando aprovecharse de un nombre famoso para obtener un ascenso o un trato especial. Necesito que ambos se aparten mientras verifico estos documentos, dijo Marsal, con la voz autoritaria que usaba con los sospechosos de infringir las normas. Esto no debería tardar mucho si todo es legítimo. Sasa sintió un peso familiar en el estómago. La sensación de pesadez que acompañaba esos momentos de sospecha y escrutinio. A pesar de su estatus familiar, a pesar de sus propios logros, siempre había gente que la miraba y solo veía a una chica negra que se sobreponía a su posición, atribuyéndose una identidad que no podía pertenecerle. «Señor Reeves», dijo, leyendo su placa. «Entiendo que necesita verificar mi identidad. Está perfectamente bien, pero quizás podríamos hacerlo discretamente. Estoy segura de que ninguno de los dos quiere atención innecesaria». Su tono razonable solo pareció irritar aún más a Marsal. Con derecho, pensó, cree que puede decirme cómo hacer mi trabajo. En voz alta, dijo, «Por favor, apártese, señorita. La siguiente en la fila, por favor». Mientras otro pasajero avanzaba, Sasa y la agente Chen se apartaron del mostrador. Chen inmediatamente comenzó a hablar en voz baja por su micrófono de muñeca, solicitando refuerzos y alertando a su equipo sobre la situación. Sasa respiró hondo, centrándose como siempre. Su madre le había enseñado. No era la primera vez que cuestionaban su identidad, y probablemente no sería la última. La clave era mantener la calma, no darle a nadie la satisfacción de verla perder la compostura. Lo que debería haber sido un proceso de verificación sencillo se descontroló rápidamente. Marsal no llamó a su supervisor inmediato, sino a seguridad del aeropuerto, denunciando a individuos sospechosos con identificación falsa que intentaban acceder a servicios de primera clase. Cuando llegaron los agentes de seguridad,
Marsal presentó la situación como un claro caso de intento de fraude, ocultando sus dudas previas bajo una apariencia de rectitud procesal. Estos individuos afirman que esta joven es Sasa Obama, les dijo a los agentes, enfatizando el nombre con escepticismo. Han presentado lo que parecen ser credenciales del servicio secreto, pero dado el alto perfil de la afirmación, pensé que lo mejor era involucrar a seguridad. 2 agentes de seguridad, ambos hombres de mediana edad con las expresiones curtidas de quienes han presenciado todas las estafas imaginables en el entorno aeroportuario, evaluaron la situación con profesionalismo. El mayor de los 2, el agente Daniels, tomó los documentos de identificación que Marsal sostenía y los examinó cuidadosamente. Señora, se dirigió a Sasa, ¿puede decirme a dónde se dirige hoy? Chicago, respondió Sasa con calma. Esta tarde daré una charla en la conferencia de liderazgo juvenil en la Casa Palmer. El oficial Daniels asintió y se giró hacia la agente Chen. ¿Y sus credenciales, señora? Chen volvió a presentar su identificación del servicio secreto, junto con documentación adicional que confirmaba su asignación al equipo de protección de Sasa Obama. El oficial las examinó con mayor atención que Marsal, sin revelar nada en su expresión. Si pudieran esperar aquí un momento, dijo Daniels finalmente, retirándose con su compañero para hablar en privado. Los minutos se alargaron incómodamente mientras los oficiales hablaban en voz baja, mirando ocasionalmente a Sasa y Chen. A su alrededor, el aeropuerto continuaba con su bullicio matutino, aunque los pasajeros cercanos lanzaban miradas curiosas a la escena. Sasa mantuvo su postura digna, aunque la ansiedad la azotaba. Estaba acostumbrada a que dudaran de ella, pero este nivel de escrutinio era inusual, especialmente con las credenciales de Chen a la vista. Cuando los oficiales regresaron, su actitud había cambiado sutilmente. El oficial Daniels se dirigió a Marsal en lugar de a Sasa o Chen. Señor, estas credenciales parecen estar en regla. El servicio secreto ha confirmado que la agente Chen está asignada al equipo de la señora Obama. Marsal se sonrojó, pero en lugar de reconocer su error, insistió. Eso no prueba que sea quien dice ser. Cualquiera podría contratar un guardaespaldas y hacerse pasar por una celebridad. Señor Reeves, empezó Daniels, con evidente incomodidad en la voz, pero Marsal lo interrumpió. Mírela, dijo, señalando a Sasa con un gesto de desdén. ¿Le parece que tiene un equipo de seguridad? ¿Dónde está el resto de su equipo? ¿Dónde está el trato especial que siempre tenemos que organizar para los VIP? Esto es obviamente una estafa para conseguir un trato especial, y no voy a ser yo quien caiga en la trampa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, con la implicación clara para todos los que estaban al alcance del oído. ¿Qué aspecto tenía exactamente la hija de un expresidente en la opinión de Marsal Reeves? ¿Qué tenía la serena joven negra que tenía ante el que hacía que su afirmación de identidad le pareciera tan inverosímil? El oficial Daniels carraspeó, visiblemente incómodo con el rumbo que estaba tomando la confrontación. Señor, quizás deberíamos contactar a su supervisor para resolver este asunto. Soy el supervisor de turno, respondió Marsal alzando la voz. Y le digo que esta gente está intentando entrar en primera clase con identificaciones falsas. Sucede todos los días. Para entonces, se había reunido un pequeño grupo, atraído por la creciente tensión. Habían salido teléfonos, grabando la confrontación. Sasa sintió que se le aceleraba el corazón, consciente de que este incidente estaba a punto de convertirse en un espectáculo en redes sociales. Años de formación en medios hicieron efecto, mantén la cara neutral. No les des nada que malinterpreten. Recuerda que todo se puede sacar de contexto. Señor Reeves, dijo en voz baja, entiendo que está haciendo su trabajo, pero esto se está complicando innecesariamente. Quizás si llamara al departamento de servicios VIP de la aerolínea, podrían confirmar mi reserva e identidad. No necesito llamar a nadie, espetó Marsal, perdiendo la compostura.
Llevo en este trabajo desde antes de que nacieras y sé reconocer una identificación falsa en cuanto la veo. Fue en ese momento que Marsal cometió el error fatal que pronto llenaría los titulares de noticias y redes sociales de todo el país. Dirigiéndose a los agentes de seguridad, alzó la voz a un nivel claramente dirigido al público reunido. Quiten ese trasero negro y arrogante de mi fila. Se creen especiales. Me importa un bledo quien digan ser. Las palabras resonaron en la abarrotada terminal como una cuchilla de sierra, haciendo que las cabezas se dirigieran al mostrador de facturación de primera clase, donde Marsal, con el rostro enrojecido, se alzaba sobre Sasa. Seguridad, saquen a esta chica que intenta entrar a primera clase con una identificación falsa. Esta gente siempre cree que merece un trato especial. El insulto quedó suspendido en el aire como gas venenoso, contaminando todo lo que tocaba. La expresión del oficial Daniel se endureció de inmediato y su compañero se apartó un paso de Marsal, como para distanciarse de las palabras del supervisor. A su alrededor, los pasajeros se quedaron boquiabiertos, con sus teléfonos grabando cada momento del desastre. Sasa permaneció inmóvil, con su maleta de diseño a su lado, el pasaporte y la tarjeta de embarque aferrados con dedos temblorosos. 23 años de experiencia la mantuvieron erguida a pesar de la humillación pública que le quemaba las mejillas. La multitud que la rodeaba se abrió como el mar rojo mientras los agentes de seguridad se removían incómodos, claramente inseguros de cómo proceder ahora que la situación se había agravado tanto. Me llamo Sasa Obama, dijo con calma deliberada, aunque su voz tembló ligeramente. Ha habido un malentendido con mi reserva que he estado intentando resolver. Por favor, revisen el sistema de nuevo. La declaración quedó suspendida en el aire, ni una súplica ni una exigencia, pero Marsal entrecerró los ojos con desdén. Sí, y yo soy Michelle Obama, dijo con desdén, señalando a los agentes de seguridad. Sáquenla de aquí antes de que llame a la policía por intento de fraude. Mientras los agentes se acercaban, visiblemente incómodos, pero aún dispuestos a seguir la orden de Marsal, el teléfono de Sasa vibró. Bajó la vista hacia la pantalla, con una fugaz sonrisa en el rostro a pesar del caos que la rodeaba. Quizás quieran esperar solo 5 minutos antes de hacer algo de lo que se arrepientan el resto de su carrera, dijo en voz baja. Mi padre acaba de llegar. La entrada VIP del aeropuerto, ubicada discretamente lejos de la terminal principal, solía procesar a dignatarios diplomáticos, altos funcionarios gubernamentales y alguna que otra celebridad con mínima fanfarria. El personal asignado a esta entrada estaba ampliamente capacitado en discreción y eficiencia, lo que garantizaba que los viajeros de alto perfil pudieran moverse por el aeropuerto con mínimas interrupciones. A las 7:52 de la mañana, las puertas de esta entrada se abrieron para dar paso a una pequeña comitiva encabezada por un hombre alto y delgado cuyo perfil distintivo hizo que el personal de seguridad se enderezara de inmediato. El expresidente Barack Obama, acompañado por una falange de agentes del servicio secreto, entró con la relajada confianza que se había convertido en su sello distintivo. A diferencia de su hija menor, cuyas apariciones públicas aún eran tan poco frecuentes que a veces podía moverse por espacios públicos sin ser reconocida, el 44º presidente de los Estados Unidos no podía entrar en una habitación, en ninguna, sin causar una oleada de reconocimiento. Buenos días, saludó al personal con su característica calidez. Un día precioso, ¿verdad? El jefe de seguridad, momentáneamente deslumbrado a pesar de años de procesar a VIP, asintió quizás con demasiado entusiasmo. Sí, señor presidente, es un honor tenerlo con nosotros hoy. Obama sonrió, y las familiares arrugas aparecieron en las comisuras de sus ojos. A sus 63 años, su cabello se había vuelto completamente canoso, lo que le otorgaba la seriedad de un estadista veterano que complementaba su carisma natural. Solo estoy aquí para tomar un vuelo a Chicago, asuntos familiares. Miró su reloj, el mismo Fitbit modesto que había usado durante años, un detalle que la prensa solía destacar como prueba de su estilo personal sin pretensiones. Mi hija ya debería estar aquí,
Sasa Obama, está en el vuelo anterior. Antes de que el agente pudiera responder, uno de los agentes del servicio secreto se tocó el auricular. Su expresión pasó de neutral a preocupada en un instante. Se acercó al expresidente y le habló en voz baja. Señor, tenemos un problema. El agente Chen informa que la señora Obama está detenida en el mostrador de facturación de la terminal principal. Parece que hay algún problema con su identificación. La sonrisa de Obama se desvaneció, reemplazada por la expresión concentrada que el personal de la Casa Blanca una vez llamó la cara de la sala de situaciones. Se volvió hacia el agente de seguridad, olvidando toda conversación informal. Parece que mi hija tiene problemas en el mostrador de facturación principal. Agradecería su ayuda para resolver este asunto rápidamente. El agente, repentinamente pálido, inmediatamente tomó su radio. Por supuesto. Señor presidente, permítame llamar a un supervisor de inmediato. No hace falta, respondió Obama, mientras se dirigía a la terminal principal. Creo que sería mejor que me encargara de esto personalmente. Su tono seguía siendo mesurado, pero la postura de sus hombros transmitía una urgencia a la que su equipo de seguridad respondió de inmediato, formando una formación protectora a su alrededor mientras recorrían el aeropuerto. Mientras caminaban, Obama repasaba las posibilidades a toda velocidad. Sasa había sufrido discriminación racial a lo largo de los años, a pesar de su famoso nombre, o a veces debido a él. Él y Michelle habían preparado a sus dos hijas para estos momentos lo mejor que pudieron, enseñándoles a mantener su dignidad y a hacer valer sus derechos. Pero saber que tu hija se enfrenta a la discriminación nunca es fácil, por mucho que la hayas preparado. De vuelta en el mostrador de facturación de primera clase, la situación había llegado a un punto muerto. Marsal Reeves, tras haberse comprometido públicamente con su postura, se negó a ceder a pesar de las señales cada vez más evidentes de que había cometido un grave error. La multitud de espectadores había crecido, muchos grabando abiertamente la confrontación con sus teléfonos. El oficial Daniels y su compañero se habían posicionado entre Marsal y Sasa, intentando calmar la situación mientras esperaban instrucciones de sus superiores. La agente Chen, manteniendo su compostura profesional a pesar de la situación, habló en voz baja por el micrófono. Se avisa al equipo de llegadas, situación en el mostrador de facturación de la terminal principal. El director está detenido. Solicito asistencia inmediata. Sasa, por su parte, mantuvo el digno silencio que su madre le había inculcado durante años de escrutinio público. La conmoción inicial por el arrebato de Marsal se había desvanecido, reemplazada por un familiar y cansado reconocimiento. No era la primera vez que alguien la miraba y solo veía su raza, descartando su identidad y humanidad al mismo tiempo. Probablemente no sería la última. El murmullo de la multitud cambió repentinamente de tono. Una ola de susurros y jadeos recorrió la terminal. Las cabezas se volvieron hacia la entrada norte, donde había aparecido una figura distintiva, flanqueada por agentes con trajes oscuros. Incluso a la distancia, Barack Obama llamaba la atención. Su paso decidido y los dispositivos de seguridad que lo rodeaban le abrieron paso entre los sorprendidos viajeros. Al acercarse a la zona de facturación, los rostros de toda la terminal lo reconocieron. Los teléfonos, alzados, capturaron el momento en que el expresidente de Estados Unidos llegó para abordar lo que, en 15 minutos, se había convertido en un incidente viral en ciernes. El oficial Daniels fue el primero en reconocer la llegada del homenaje. Abrió los ojos de par en par y rápidamente le dio un codazo a su compañero, quien se giró y enderezó la postura al instante. Marsal Reeves, aún concentrado en Sasa e ajeno a la tormenta que se avecinaba, continuó su diatriba. No me importa lo que diga tu identificación. Reconozco a un estafador cuando lo veo, y no recibirás un trato especial en mi fila. Seguridad, quiero que la escolten fuera de la terminal ahora mismo. Disculpe, dijo una voz a sus espaldas, tranquila,
mesurada e instantáneamente reconocible para cualquiera que hubiera visto un discurso sobre el Estado de la Unión o una conferencia de prensa presidencial a lo largo de 8 años históricos. Creo que ha habido un malentendido sobre la identidad de mi hija. Marsal se quedó paralizado, palideciendo mientras se giraba lentamente para encontrarse cara a cara con Barack Obama. El expresidente permanecía de pie con la confianza despreocupada de un hombre acostumbrado a dirigir salas mucho más intimidantes que una terminal de aeropuerto, con una expresión de una cautelosa neutralidad que, sin embargo, decía mucho. Señor presidente, tartamudeó Marsal, y su anterior seguridad se evaporó como el rocío de la mañana. Debe haber algún error. Sí, asintió Obama con un tono amable pero firme. Ciertamente lo ha habido. Pasó junto a Marsal para situarse junto a su hija, poniéndole una mano en el hombro en señal de apoyo. ¿Estás bien, Sasa? Ella asintió, con el alivio evidente en sus ojos a pesar de su expresión serena. Estoy bien, papá, solo una confusión con mi reserva. Obama se volvió hacia Marsal, quien parecía encogerse físicamente bajo la mirada del expresidente. La multitud circundante había quedado en completo silencio. Cientos de teléfonos capturaban cada instante de la extraordinaria escena. Parece, dijo Obama, con la voz oyéndose con naturalidad por la silenciosa terminal, que ha habido una confusión sobre la identidad de mi hija. Me gustaría resolver esto rápidamente para que no pierda su vuelo a Chicago. Sonrió, aunque la expresión no llegó a sus ojos. Estoy seguro de que todos estamos interesados en encontrar una solución que no suponga más vergüenza para ninguno de los involucrados. La elegante oferta de una salida digna no pasó desapercibida para el oficial Daniels, quien se adelantó de inmediato. Señor presidente, le pedimos disculpas por las molestias. Haremos que la señora Obama se registre de inmediato. Se volvió hacia su compañero. Peterson, por favor, busque un gerente de atención al cliente para que lo ayude de inmediato. Marsal Reeves se quedó paralizado, sintiendo el impacto de su error en oleadas. No solo había acusado públicamente a la hija de fraude de identidad de un expresidente, sino que lo había hecho con un lenguaje explícitamente racial y ahora documentado por docenas de dispositivos de grabación. En el espacio de 15 minutos, no solo había puesto en peligro su pensión, sino que posiblemente terminó su carrera y se convirtió en la próxima sensación viral por todas las razones equivocadas. Yo no lo hice. Comenzó, pero las palabras le fallaron cuando la realidad de su situación se hizo evidente. Obama lo consideró cuidadosamente, su expresión ilegible. Aquellos que habían trabajado estrechamente con el expresidente en tiempos de crisis habrían reconocido el cálculo cuidadoso que ocurre detrás de esos ojos estables, sopesando las opciones, considerando las implicaciones, determinando el camino más constructivo hacia adelante. Señor Reeves, ¿verdad? Obama dijo finalmente, leyendo la insignia de nombre del supervisor. Entiendo que está haciendo su trabajo revisando las identificaciones y asegurando que se sigan los protocolos de seguridad. Eso es importante. Trabajo importante, hizo una pausa, permitiendo que el amable Marco se asentara antes de continuar. Pero creo que también podemos reconocer que algo salió mal en esta interacción. Tal vez hay una conversación sobre por qué se cuestionó la identificación de mi hija, así que, enérgicamente, cuando sus documentos estaban en orden. Las palabras medidas, entregadas sin ira pero con un propósito inconfundible, colgaban en el aire. Todos al lado del oído entendieron el subtexto. Esto no era simplemente de una identidad equivocada, sino de las suposiciones que habían llevado a ese error y al lenguaje utilizado para expresarlo. Llegó un gerente de servicio al cliente, sin aliento y con los ojos muy abiertos al encontrarse repentinamente en presencia de la ex primera familia. Señor Presidenta, señora Obama, no puedo disculparme lo suficiente por este incidente. Por favor, si vienes conmigo, los registraremos de inmediato y te acompañaremos a la sala de primera clase. Obama asintió gentilmente. Gracias, eso sería apreciado. Recurrió a los oficiales de seguridad. Oficiales, gracias por su ayuda también.
Cuando el gerente los llevó, Obama hizo una pausa al lado de Marsal, quien permaneció congelada en su lugar. La transpiración golpeó su frente. El expresidente se inclinó un poco más cerca, hablando en silencio lo suficiente como para que solo Marsal pudiera escuchar las palabras. «Sabes», dijo, «mi esposa y yo pasamos mucho tiempo enseñando a nuestras niñas cómo responder cuando suceden momentos como este. Porque siempre supimos que sucedería, sin importar quién fuera su padre». Se enderezó, ajustando su chaqueta de traje. «Espero que se tome un tiempo para pensar porque estaba tan segura de que mi hija no podía ser quien dijo que era. Ese tipo de reflexión puede ser esclarecedor». Con eso, se unió a Sasa y al gerente de servicio al cliente, dejando a Marsal Reeves de pie solo en el mostrador de check-in, rodeado de miradas de desaprobación y los sonidos inconfundibles de los videos de redes sociales que se cargan con subtítulos que ya se están formando en la mente de sus creadores. Cuando los Obama fueron escoltados hacia el salón premium, la terminal silenciosa estalló en una charla excitada. Aquellos que habían presenciado la confrontación comenzaron a compartir sus grabaciones. El incidente se extendió por las plataformas de redes sociales con la velocidad solo reservada para momentos de importancia cultural genuina. Cuando el vuelo de Sasa partió hacia Chicago, las primeras alertas de noticias ya aparecían en teléfonos inteligentes en todo el aeropuerto. El expresidente Obama interviene después de que su hija supuestamente se perfilara racialmente en el Aeropuerto Nacional de Reagan. Pero esta historia, como la mayoría de las historias que capturan la atención pública en la era de la comunicación instantánea, apenas comenzaba. El momento viral provocaría conversaciones nacionales sobre perfiles raciales, privilegios y responsabilidad. Para Marsal Reeves, obligaría a un doloroso reconocimiento con prejuicios que nunca había reconocido. Para Sasa Obama, se convertiría en una plataforma inesperada para abordar los problemas que había experimentado a lo largo de su vida, pero rara vez se discutió públicamente. Y para la autoridad del aeropuerto, provocaría un examen vencido de los procedimientos de capacitación y la cultura corporativa. La confrontación en el Aeropuerto Nacional Reagan duró menos de 20 minutos de principio a fin. Sus repercusiones harían eco en los próximos meses. Si está disfrutando de esta increíble historia, asegúrese de suscribirse a nuestro canal ahora mismo y comentar de dónde está viendo. Los desarrollos más impactantes aún están por venir. El Salón Premium proporcionó un santuario de bienvenida del caos de la terminal principal. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, cerrando el zumbido de las conversaciones excitadas y haciendo clic en las cámaras de teléfonos inteligentes, Sasa sintió que su compostura cuidadosamente mantenida comenzó a romperse. Ella respiró hondo, luchando contra la emoción amenazando con abrumarla. Barack Obama, en sintonía con los sentimientos de su hija después de 23 años de paternidad, reconoció las señales de inmediato. «Oye», dijo suavemente, colocando una mano sobre su hombro. «¿Estás bien?» Sasa asintió, sin confiar en sí misma para hablar todavía. El gerente de servicio al cliente que detectó la necesidad de privacidad se alejó discretamente después de asegurarse de que tenían todo lo que necesitaban. «Lamento que hayas tenido que lidiar con eso», dijo Obama una vez que estuvieron solos, su voz con el peso de un padre que, a pesar de todos sus logros y poder, no pudo proteger a sus hijos de cada herida que el mundo infligió. «Lo manejaste con una gracia increíble». «Estoy bien», Sasa logró, su voz más estable de lo que sentía. «No es como si fuera la primera vez». La simple declaración colgaba entre ellos, pesado con la comprensión compartida. No es la primera vez que la cuestionaron, dudaban, se suponía que era alguien que no era, o más con mayor precisión asumió que no era quien era. No es la primera vez que mantuvo su dignidad frente a la humillación. No la primera vez que su padre había sido testigo del fracaso del mundo en ver a su hija mientras merecía ser vista. No, Obama estuvo de acuerdo en silencio. No es la primera vez, hizo una pausa, eligiendo sus próximas palabras cuidadosamente. Sabes, cuando eras pequeño, tu madre y yo solíamos preocuparnos por cómo preparar a tus chicas para momentos como este.
Como enseñarte a mantenerte firme sin ponerte en peligro. Como ayudarlo a comprender que las suposiciones de otras personas sobre usted no fueron un reflejo de su valor. Su voz se suavizó con la memoria. Recuerdo que Michelle dijo, no podemos protegerlos de esto. Todo lo que podemos hacer es asegurarnos de que no sepan que nada de eso es su culpa. Sasa sonrió a pesar de sí misma. Mamá siempre cortaba directamente a la verdad. Ella se hundió en una de las lujosas sillones. La adrenalina de la confrontación finalmente disminuye. No tenías que venir, ya sabes. El agente Chen ya había pedido respaldo. Se habría resuelto eventualmente. Finalmente, Obama se hizo eco, tomando el asiento frente a ella. Pero no antes de que ese hombre tuviera la oportunidad de humillarte aún más para que te pierdas tu vuelo para crear aún más un espectáculo. Él sacudió la cabeza. Algunas cosas que un padre no deja eventualmente. Sasa estudió la cara de su padre, señalando la plata en sus templos que parecían haberse multiplicado desde su presidencia. Las finas líneas alrededor de sus ojos que se profundizaron cuando estaba preocupado. A pesar de los años fuera de la oficina, todavía se llevó con la mezcla distintiva de gravedad y accesibilidad que había definido su personalidad pública. Pero en este momento, él no era el ex líder del mundo libre. Era simplemente un padre que lastimaba por su hijo. ¿Crees que estará en todo Internet?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. En 2025, una confrontación que involucró a un expresidente y su hija con matices raciales, nada menos, estaba garantizado el estatus viral. La expresión de Obama era lamentable. Yo diría que el barco ha navegado. Peterson en la oficina de prensa ya me envió un mensaje de texto que están recibiendo consultas de los medios. Se inclinó hacia adelante, sus codos sobre sus rodillas. La pregunta es cómo quieres manejarlo. Podemos emitir una breve declaración pidiendo privacidad, dejar que explote. O podemos usarlo, Sasa terminó, siguiendo su tren de pensamiento. Haz que sea un momento de enseñanza sobre el perfil racial, sobre cómo ser un Obama no te exime del prejuicio. Esa sería su llamado, dijo Obama con cuidado. Tu madre y yo siempre hemos tratado de proteger tu privacidad, dejarte vivir una vida lo más normal posible bajo las circunstancias. Ahora eres un adulto, tomando tus propias decisiones sobre cuándo y cómo usar tu voz. Sasa asintió, considerando las implicaciones. Su discurso planificado en la conferencia de Chicago se había centrado en la equidad educativa, no en sus experiencias personales con discriminación. Pero tal vez hubo una manera de incorporar el incidente de esta mañana para ayudar a la audiencia a comprender por qué estos temas importaban en un nivel visceral y humano. Necesito pensar en ello, dijo finalmente. Pero me estoy inclinando por abordarlo de alguna manera. No avergonzar a ese tipo específicamente, sino comenzar una conversación sobre las suposiciones que hace la gente. Ella dudó, luego agregó, si voy a tener esta plataforma de todos modos, bien podría usarla para algo significativo. Obama sonrió, orgullo evidente en su expresión. Eso suena como algo que diría tu madre. Su teléfono zumbó y miró hacia la pantalla. Hablando de quién, ha visto la noticia, dice que te diga que está orgullosa de cómo te manejaste y que la llamaste cuando puedas. Él levantó la vista con la expresión de burla suaves que siempre había sido parte de su dinámica familiar. También dice que me recuerde que ella me dijo que así me tomó un vuelo anterior para viajar con usted. Las bromas familiares ayudaron a normalizar el momento, retirándolas del borde de la conversación más pesada. Sasa se echó a reír, parte de la tensión dejando sus hombros. Mamá siempre tiene razón. Uno pensaría que ya lo habrías aprendido. 28 años de matrimonio y todavía estoy aprendiendo esa lección diariamente. Obama respondió con una risa. Su expresión se volvió más seria. Sus tableros de vuelo en unos 20 minutos. ¿Estás seguro de que estás bien para viajar solo? Pude ver sobrecambiar mi boleto. Papá, dijo Sasa con firmeza, tengo 23 años. Puedo manejar un vuelo a Chicago solo.
especialmente ahora que la aerolínea se está cayendo sobre sí misma para asegurarme de tener un viaje suave. Hizo un gesto hacia la entrada del salón donde el gerente de servicio al cliente se cernía atentamente. Además, necesito algo de tiempo para pensar en lo que quiero decir esta tarde. Obama asintió, respetando su independencia. Muy bien. Entonces te veré en la conferencia. Mi panel está justo después de su discurso. Se puso de pie revisando su reloj. Debería dirigirme a mi puerta, una terminal diferente por completo. Mientras reunía sus cosas, un pensamiento parecía golpearlo. ¿Sabes a ese hombre en el mostrador de check-in, Reeves? Probablemente esté teniendo el peor día de su vida profesional en este momento. Se lo trajo a sí mismo, señaló Sasa, un toque de ira justificada coloreando su tono. Es cierto que Obama reconoció, pero las personas rara vez cambian cuando se avergüenzan públicamente. Simplemente se ponen a la defensiva, cavan en más profundo, se detuvo pensativamente. A veces, la respuesta más poderosa no es la condena pública, sino que ofrece un camino hacia la comprensión genuina. Sasa levantó una ceja, reconociendo la tendencia característica de su padre a encontrar la reconciliación donde otros podrían buscar retribución. No está sugiriendo que necesito perdonarlo o algo así, ¿verdad? Debido a que es mucho preguntar después de ser llamado, ella se quedó, no estaba dispuesta a repetir el insulto. En absoluto, Obama le aseguró. El perdón es su elección en su línea de tiempo. Solo estoy pensando en la forma más efectiva de crear un cambio real. Él sonrió ligeramente. 8 años en la oficina oval me enseñaron que la vergüenza pública rara vez cambia los corazones y las mentes, pero la conexión personal a veces puede. Antes de que Sasa pudiera responder, un suave golpe en la puerta del salón precedió a la entrada de un representante de una aerolínea diferente, más antigua, más senior en relación que el gerente anterior. Disculpe, señor presidenta, señora Obama, dijo la mujer, su comportamiento profesional no oculta su nerviosismo. Soy Patricia Álvarez, directora de experiencia del cliente para la aerolínea. Quería disculparme personalmente por el tratamiento inexcusable que la señora Obama experimentó esta mañana. Le aseguro que estamos tomando medidas inmediatas sobre la conducta del señor Reeves. Obama asintió con el reconocimiento. Agradezco que hayas venido a hablar con nosotros directamente, la señora Álvarez. Estas situaciones nunca son fáciles de abordar. No, señor, no lo son. Álvarez estuvo de acuerdo, su expresión preocupada. Pero deben abordarse de todos modos. El señor Reeves ha sido puesto en licencia administrativa en espera de una investigación y implementará capacitación adicional para todo el personal orientado al cliente, recurrió a Sasa. Señora Obama, su proceso de embarque ha sido organizado. Cuando esté listo, lo escoltaremos directamente a la aeronave antes del embarque general. Gracias, Sasa respondió. Cuando Álvarez se volvió para irse, se formó una pregunta en la mente de Sasa. Señora Álvarez, ¿qué pasará con el señor Reeves? Después de la investigación, quiero decir. El director de la aerolínea detuvo, aparentemente sorprendido por la pregunta. Eso dependería de los hallazgos, pero dada la naturaleza del incidente y la atención pública que está recibiendo. Ella dejó la implicación colgada. Sasa intercambió una mirada con su padre, una comunicación silenciosa que pasaba entre ellos. Entiendo que necesita realizar una investigación exhaustiva, dijo con cuidado, pero me gustaría mantener informado sobre el resultado si es posible. Por supuesto, la señora Obama. Nos aseguraremos de que se actualice sobre cualquier acción tomada. Con un respetuoso guiño a ambos Obama, Álvarez se retiró, dejando a padre e hija en paz nuevamente. ¿Qué estás pensando?, preguntó Obama, reconociendo la expresión contemplativa que se había establecido en la cara de su hija. Sasa consideró la pregunta, clasificando el tumulto de las emociones que la mañana había despertado. Estoy pensando en lo que dijiste sobre la creación de un cambio real versus la vergüenza pública.
sobre lo que realmente marcaría la diferencia en cómo personas como Marsal Reeves ven a jóvenes negras como yo. Se encontró con los ojos de su padre. Todavía no estoy seguro, pero creo que podría haber una mejor manera de manejar esto que simplemente dejar que se dispare y continúe. Obama sonrió, el orgullo en su expresión sincera de sable. Lo que sea que decidas, sé que será reflexivo y decidido, es quien eres. Él revisó el tiempo nuevamente. Realmente necesito llegar a mi puerta. Llámame cuando aterrices. Prometió Sasha, lo haré para abrazar a su padre. Gracias por viajar al rescate, aunque podría haberlo manejado. Sé que podrías haber respondido Obama, devolviendo el abrazo. Pero a veces incluso las hijas mayores todavía necesitan sus padres. Mientras se separaban, Sasha volvió a su asiento. Su mente ya estaba trabajando en lo que había sucedido y cómo podría transformar un incidente humillante en algo constructivo. El discurso que había preparado cuidadosamente para la conferencia de la tarde ya no parecía adecuado. Se estaba tomando forma un nuevo mensaje, uno nacido de la experiencia cruda de la mañana, pero alcanzando algo más esperanzador que la simple recriminación. Cuando se llamó su vuelo, Sasha Obama tuvo el comienzo de un plan, no solo para su discurso, sino por una respuesta más significativa a Marsal Reeves y los prejuicios que representó. Queda por ver si funcionaría, pero como su padre le había dicho a menudo, los cambios más importantes a menudo comenzaron con una conversación única y valiente. Marsal Reeves se sentó solo en una pequeña oficina en la sección administrativa del aeropuerto, su mundo colapsando a su alrededor en tiempo real. A través de la partición de vidrio, pudo ver a los funcionarios del aeropuerto acurrucados en una conversación, ocasionalmente mirando en su dirección con expresiones que van desde la desaprobación hasta la ira directa. Su teléfono, que había silenciado después de la primera docena de notificaciones, continuó vibrando sin cesar en el escritorio ante él. Amigos, familiares y colegas, sin duda, todos se acercan después de ver su rostro pegado en las redes sociales y los sitios de noticias. El titular de la alerta de noticias de última hora del Washington Post todavía se quemó en su visión. Supervisor del aeropuerto suspendido después de la confrontación racial con la exhija del expresidente. Suspendido. Después de 32 años de servicio, 3 décadas de arrastrarse fuera de la cama antes del amanecer para garantizar el funcionamiento suave de un sistema cada vez más caótico, su carrera había terminado efectivamente en una interacción de 15 minutos que ahora estaba siendo disecada por millones de extraños en línea. La puerta se abrió, admitiendo a Harold Fitzgerald, el jefe de operaciones del aeropuerto y el superior de Marsal durante la última década. La expresión de Fitzgerald fue grave cuando tomó el asiento frente a Marsal, colocando una tableta en el escritorio entre ellos. No creo que necesite decirte lo grave que es esta situación, Marsal, comenzó sin preámbulo. Los videos están en todas partes. La aerolínea enfrenta llamadas para un boicot. El alcalde ha emitido una declaración condenando el incidente. Hizo un gesto a la tableta, que mostró un feed de Twitter desplazándose con comentarios indignados. Es una pesadilla de relaciones públicas. Francamente, no veo cómo lo haremos. ¿Volvemos de esto? Marsal miró sus manos. El peso de los eventos de la mañana lo aplastaba. Cometí un error, Harold. No la reconocí. Parecía inverosímil que la hija de un presidente solo apareciera en mi mostrador sin ningún aviso anticipado o arreglos especiales. Un error, Fitzgerald repitió, su tono endurecido. Marsal, la llamaste, y estoy citando el video aquí, un culo negro titulado que estaba tratando de estafar en la primera clase. Eso va mucho más allá de una simple identificación errónea. Las palabras repetidas a él hicieron que Marsal se estremeciera. Había dicho realmente que, en el calor del momento con su revisión de desempeño colgando sobre él y el estrés persistente del trabajo que corroía su paciencia, ¿esas palabras realmente salieron de su boca? Yo no. Nunca he pensado en mí mismo como. Comenzó pero no pudo terminar la oración. Racista. La palabra que no podía decir. La acusación que ahora le estaba nivelando miles de comentaristas en línea que nunca lo habían conocido,
Nunca conoció la historia de su vida, nunca entendió las presiones que se habían estado construyendo durante años. Fitzgerald suspiró. El sonido que lleva décadas de amistad y respeto profesional ahora se tensó hasta el punto de ruptura. No importa lo que pienses de ti mismo, Marshall. Importa lo que hiciste, lo que dijiste. En cámara, a la hija del primer presidente negro en la historia de Estados Unidos. Sacudió la cabeza, el gesto comunicando volúmenes. La autoridad del aeropuerto no tiene más remedio que colocarlo en licencia administrativa indefinida mientras realizamos una investigación formal. Su insignia y credenciales de acceso se suspenderán temporalmente. ¿Y después de la investigación? Marshall preguntó, aunque él ya sabía la respuesta. Eso depende de los hallazgos, Fitzgerald respondió diplomáticamente. Pero no voy a azotar esto, Marshall. Me han ordenado comenzar a procesar la documentación de jubilación anticipada. Dado sus años de servicio, recibiría una parte de su pensión, aunque no los beneficios completos que estaba anticipando. Las implicaciones financieras afectaron a Marshall como un golpe físico. Una pensión reducida significaba ajustar todos sus planes de jubilación, vendiendo la casa adosada que había comprado con Judith antes del divorcio, tal vez mudarse en algún lugar con un menor costo de vida, abandonar los planes de viaje que había estado en silencio durante años. Todo por 15 minutos de la ley fue un juicio pobre. Entiendo, dijo finalmente, su voz hueca. ¿Qué pasa ahora? La seguridad lo acompañará para recoger sus pertenencias personales, luego en la propiedad del aeropuerto, explicó Fitzgerald, su tono profesional desmentido por el arrepentimiento en sus ojos. Será contactado con respecto al proceso de investigación y cualquier paso adicional. Cuando Fitzgerald se levantó para irse, Marshall encontró su voz nuevamente. Harold, espera. Necesito saber, ¿hay alguna forma de solucionar esto? ¿Para disculparse? ¿Para explicar? El jefe de operaciones se detuvo en la puerta, considerando la pregunta. El aeropuerto emitirá una disculpa formal a la familia Obama, por supuesto. En cuanto a las enmiendas personales, sacudió la cabeza. No recomendaría llegar directamente. Dada la naturaleza de alto perfil del incidente, cualquier contacto adicional podría malinterpretarse. Lo mejor que puede hacer en este momento es estar bajo y cooperar completamente con la investigación. Con eso, Fitzgerald se fue, dejando a Marshall solo con las ruinas de su carrera y el reconocimiento de cuán completamente un momento de sesgo sin control había descarrilado su vida. Como se predijo, la escolta de seguridad a través de la terminal fue un ejercicio de humillación. Los colegas evitaron sus ojos cuando pasó, algunos susurrando detrás de sus manos. Los pasajeros miraron abiertamente, algunos incluso levantando teléfonos para capturar su caminata de vergüenza. Cuando llegó a su automóvil en el lote de empleados, Marshall se sintió despojado de su identidad, reducido a un momento viral que ahora definiría 3 décadas de servicio. El viaje a casa pasó en un borrón de comentaristas de radio de charlas que ya discuten el incidente, analizándolo como el último ejemplo de la lucha en curso de Estados Unidos con el sesgo racial. Marshall apagó la radio después de la tercera mención de su nombre, incapaz de soportar escuchar a los extraños diseccionar su personaje en función de los peores 15 minutos de su vida profesional. Su casa adosada, cuando finalmente la llegó, ofreció poco consuelo. El vacío que una vez había representado la independencia después de su divorcio ahora parecía aislamiento. Se movió mecánicamente a través de las habitaciones, dibujando persianas contra la posible intrusión de los medios, silenciando el teléfono de su casa después de verificar la docena de mensajes ya acumulados, la mayoría de amigos que expresan incredulidad u ofrecen un apoyo incómodo. En la cocina, abrió el gabinete donde mantuvo una botella de bourbon para ocasiones especiales. Si alguna vez hubo un día que pidió una bebida, este era. Pero cuando alcanzó la botella, su mano se congeló. El alcohol no resolvería este problema. No retrocedería el tiempo, no borraría los videos que circulan en línea, no restauraría su reputación o carrera. En cambio, Marshall se hundió en su sillón reclinable,
la misma silla que había ocupado todas las noches durante años, y se obligó a confrontar la pregunta que había estado flotando en los bordes de su conciencia desde el momento en que Barack Obama apareció en el mostrador. ¿Por qué había estado tan seguro, tan firmemente seguro, que la joven antes que él no podía ser quien ella decía ser? En la privacidad de su sala de estar, sin nadie para impresionar o convencer, Marsal Reeves comenzó el doloroso proceso de autoexaminación honesta. Mientras tanto, a 30.000 pies, Sasa Obama se sentó en la cabaña de primera clase del vuelo a Chicago, su computadora portátil abierta antes que ella mientras revisaba su discurso de la conferencia. La aerolínea se había asegurado de que tuviera un asiento vacío a su lado, una pequeña cortesía que le permitía el espacio para trabajar sin interrupción. Aún así, sintió las miradas ocasionales de otros pasajeros que sin duda habían visto los videos que ahora circulaban en línea. El agente Chen se sentó a través del pasillo, manteniendo una presencia protectora discreta al tiempo que permitió a Sasa la mayor normalidad posible. Habían trabajado juntos el tiempo suficiente para que Chen pudiera sentir cuando Sasa necesitaba espacio versus seguridad, adaptando su enfoque en consecuencia. El discurso que Sasa había preparado originalmente se centró en la equidad educativa y el empoderamiento de los jóvenes, temas importantes, ciertamente, pero de repente sentirse incompleto a la luz de los eventos de la mañana. No podía fingir que el incidente no había sucedido, no podía compartimentar su agenda profesional de su experiencia personal. Tampoco quería. Mientras escribía, eliminaba y reescribía secciones de sus comentarios preparados, Sasa se encontró incorporando elementos de la confrontación, no como una narrativa de víctima, sino como un punto de lanzamiento para una conversación más profunda sobre la percepción, el prejuicio y la posibilidad de crecimiento. Las palabras fluyeron más naturalmente ahora, informadas por la experiencia en bruto en lugar de solo la comprensión académica. Una notificación apareció en su teléfono, un mensaje de texto de su hermana Malia, que actualmente estaba en Los Angeles trabajando en una película documental. Acabo de ver las noticias. ¿Estás bien? Ese tipo estaba fuera de lugar. Papá dijo que lo manejaste como un campeón. Llámame cuando puedas. Te amo. Sasa sonrió, apreciando la preocupación de su hermana. Las hermanas Obama siempre habían mantenido un vínculo estrecho, apoyándose mutuamente a través de los desafíos únicos de crecer en el ojo público. Ella envió una rápida respuesta: estoy bien. Trabajando para convertirlo en algo constructivo para mi discurso hoy. Llamaremos esta noche. Te amo también. Volviendo a su computadora portátil, Sasa continuó refinando sus comentarios, pero otro pensamiento seguía siendo intrusivo, la cara de Marsal Reeves al darse cuenta de su error, la devastación evidente en su expresión cuando su mundo colapsó a su alrededor. Ella se encontró a sí misma preguntándose sobre su historia, lo que había dado forma a sus supuestos, qué presiones podría haber contribuido a su desglose. Inexcusable, sus acciones no son profesionales y hirientes. El diálogo, y posiblemente, el crecimiento. Activistas de todo el país para discutir temas que van desde el cambio climático hasta la justicia económica. La invitación de Sasa para entregar la nota de apertura de la tarde se había extendido en base a su trabajo emergente en la equidad educativa, no en su nombre famoso, una distinción que había significado mucho para ella cuando aceptó. Ahora, mientras estaba detrás del escenario esperando ser introducida, esa distinción se sintió simultáneamente más importante y más complicada. El incidente de la mañana la había empujado de regreso al centro de atención como la hija de Barack Obama en lugar de ser una defensora por derecho propio. Sin embargo, ahora tenía la oportunidad de usar esa atención para amplificar un mensaje importante, si podía encontrar las palabras correctas. ¿Estás listo?, preguntó Zoe Williams, el organizador de la conferencia que originalmente había invitado a Sasa a hablar. El público está bastante entusiasmado después de ver esos videos. Todos hablan sobre lo que sucedió en el aeropuerto. Sasa asintió, ajustando los aretes de perlas simples que habían sido un regalo de su madre en su cumpleaños número 21. He revisado un poco mi discurso.
Espero que esté bien. Por supuesto, le aseguró Zoe. Lo que sea que quieras compartir, esta es tu plataforma. Dudó, luego agregó. Por lo que vale, creo que es sorprendente como compuesto que te quedaste todo eso. Mucha gente no lo habría manejado con tanta dignidad. Tenía buenos maestros, respondió Sasa con una pequeña sonrisa, pensando en el modelado de gracia constante de sus padres bajo presión. Ella revisó su teléfono por última vez, un mensaje de texto de su padre confirmando su llegada al hotel y un mensaje de apoyo de su madre, que estaba viendo el Livestream desde Washington. Los logros y el trabajo de defensa. En silencio, intentando minimizar su presencia para no restar valor a su momento. Directamente. Tenía un discurso completo planeado sobre la equidad educativa y el empoderamiento juvenil, los temas que me importan profundamente y aún quiero abordar hoy. Pero sucedió algo esta mañana que creo que ofrece una lente importante a través de la cual ver estos problemas. Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. Muchos de ustedes ya hayan visto los videos del Aeropuerto Nacional de Reagan, donde me interrogaron, no me crearon y finalmente se les pidió que se fueran, porque un empleado no creía que podría ser quien mi identificación claramente era. Los murmullos de apoyo se extendieron a través de la audiencia, muchos asintiendo en reconocimiento de una experiencia demasiado familiar para demasiados. Podría pararme aquí y hablar sobre lo hiriente que era ese momento, lo humillante que se sintió al ser degradado y descartado públicamente. Podría concentrarme en la injusticia de ser tratado de esa manera a pesar de tener cada documento adecuado, a pesar de estar acompañado por un agente del servicio secreto, a pesar de simplemente tratar de abordar un vuelo que había reservado legítimamente. Sasa respiró hondo y cambiando. Pero de lo que realmente quiero hablar es de lo que sucede después. No solo para mí. Tengo la suerte de tener recursos y apoyo que muchos no tienen cuando se enfrentan a situaciones similares. Quiero hablar sobre lo que sucede a continuación para todos nosotros, incluido el hombre que me miró y no vio a una persona sino un estereotipo. El salón de baile se había quedado completamente en silencio, cientos de jóvenes líderes inclinados hacia adelante en sus asientos. Sería fácil, y quizás satisfactorio en el momento, pedir la terminación de este empleado, exigir que se haga un ejemplo de usar este incidente para resaltar la realidad persistente del sesgo racial en Estados Unidos. Y hay valor en la responsabilidad, para garantizar que las acciones tengan consecuencias. Ella hizo una pausa, sus próximas palabras cuidadosamente elegidas. Pero he estado pensando en algo que mi padre a menudo ha dicho, que el cambio real no proviene de la vergüenza pública o la cancelación. Proviene de crear espacios para el crecimiento, para el aprendizaje, para las difíciles conversaciones que realmente cambian de perspectivas. Desde la parte trasera de la sala, Barack Obama observó a su hija con un orgullo indiscronado, reconociendo la consideración y la madurez que informó a sus palabras. Este no fue el discurso de alguien apelando a la víctima de atención, pero de una mujer joven transformando una experiencia dolorosa en una oportunidad más amplia. La historia de Reeves. No sé qué experiencias dieron forma a sus suposiciones sobre quién podía o no podía ser. No sé qué presiones estaba bajo ayer, o la semana pasada, o durante toda su vida. Comprender no justifica sus acciones, pero podría ayudarnos a abordar las causas fundamentales en lugar de solo los síntomas. Miró al público, encontrándose con los ojos de los jóvenes que habían vivido sus propias versiones de lo que ella había vivido esa mañana. Cuando hablamos de equidad educativa, en realidad hablamos de crear un mundo donde cada persona sea vista por quien realmente es, donde las suposiciones no limiten las oportunidades, donde las barreras, ya sean físicas o perceptivas, no determinen los resultados. Durante los siguientes 40 minutos, Sasa entrelazó sus comentarios preparados sobre política educativa con reflexiones sobre el incidente de la mañana, creando una narrativa convincente sobre la identidad, la percepción y la posibilidad de transformación. Concluyó con un anuncio que sorprendió a muchos en el público, incluso por la expresión de él, su padre. Por eso le he pedido a la aerolínea que no despida al señor Reeves,
dijo con voz firme. En cambio, he propuesto algo diferente. Le he ofrecido reunirme con él no para una disculpa pública ni para una foto, sino para una conversación sincera sobre lo sucedido y por qué. Si está dispuesto, creo que se puede ganar más con el diálogo que con la despedida. El salón estalló en aplausos, y muchos asistentes se pusieron de pie. Mientras Sasa agradecía al público y abandonaba el escenario, captó la mirada de su padre. Su leve asentimiento y sonrisa transmitían gran aprobación, orgullo y reconocimiento de una antorcha que se transmitía a una nueva generación. Si aún nos sigues, nos encantaría conocer tu opinión. Suscríbete a nuestro canal ahora mismo y comenta a continuación para decirnos desde dónde la ves. El desenlace de esta increíble historia se publicará próximamente. Una semana después, en una pequeña sala de reuniones neutral de la Universidad de Georgetown, Sasa Obama esperaba sentada. La sala había sido elegida por su privacidad y su ausencia de asociaciones políticas o corporativas, un espacio donde una conversación honesta podría ser posible sin el peso de las dinámicas de poder institucionales. La puerta se abrió, dejando entrar a un Marshall Reeves visiblemente nervioso. La última semana lo había envejecido significativamente. Profundas ojeras, nuevas líneas de expresión alrededor de la boca, su postura, la de un hombre que carga con una pesada. Una carga. Había aceptado la invitación con considerable inquietud, casi esperando una humillación pública o una emboscada legal a pesar de las garantías de que sería una conversación privada. Señor Reeves, dijo Sasa, levantándose para saludarlo. Gracias por venir. Marshall asintió torpemente, sin estar seguro del protocolo adecuado. ¿Debería estrecharle la mano? Discúlpate de inmediato. Había ensayado este momento innumerables veces durante los últimos 7 días, pero ahora que había llegado, todas sus declaraciones preparadas se evaporaron. Por favor, siéntese, continuó Sasa, señalando la silla frente a ella. ¿Quiere agua o café? Agua estaría bien, logró decir Marshall, con la voz ronca por la tensión. Mientras Sasa servía de una jarra sobre la mesa, se armó de valor. Señora Obama, antes que nada, debo disculparme por mi comportamiento en el aeropuerto. Fue inexcusable, poco profesional y totalmente incorrecto. Estoy profundamente avergonzado de cómo la traté. Sasa le entregó el vaso de agua con expresión pensativa. Agradezco sus disculpas. Señor Reeves, no solicité esta reunión solo para oírle disculparse. Quería entender qué había pasado, no solo el qué, sino el por qué. Marshall miró fijamente el vaso que tenía en las manos, con la condensación acumulándose bajo sus dedos. Me he estado haciendo la misma pregunta todos los días desde que pasó. ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué estaba tan seguro de que no podía ser quien decía ser? Levantó la vista y la miró directamente a los ojos por primera vez. La respuesta fácil sería decir que estaba teniendo un mal día o echarle la culpa al estrés laboral. Y era cierto. Acababa de recibir una evaluación de rendimiento negativa, mi pensión estaba en riesgo. Estaba lidiando con un exceso de reservas. Pero esa no es toda la verdad. Tomó un sorbo de agua, ordenando sus pensamientos. La verdad más dura es que cuando te acercaste a mi mostrador y dijiste que te llamabas Sasa Obama, algo en mi mente rechazó de inmediato la posibilidad. Y he tenido que preguntarme por qué. ¿Por qué me parecía tan inverosímil que pudiera ser exactamente quien dice ser? ¿Y qué respuesta encontraste?, preguntó Sasa en voz baja. Marshall exhaló lentamente, un sonido que cargaba con el peso de una introspección difícil. Que a pesar de lo que siempre me había dicho sobre no ver el color, sobre tratar a todos por igual, cargaba con suposiciones que nunca reconocí. Cuando te miré, no vi a alguien que pudiera ser la hija de un expresidente. Vi una joven negra que no podría pertenecer a primera clase, añadió Sasa cuando él titubeó. Sí, admitió Marshall, y esa sola palabra pareció desanimarlo aún más. Y esa no es quien creía ser, esa no es quien quiero ser. Sasa asintió, asimilando sus palabras sin juzgarlo de inmediato. Puedo contarle algo sobre esa mañana,
señor Reeves. ¿Desde mi perspectiva? Por favor, dijo, preparándose para lo que sin duda sería difícil de escuchar. Cuando cuestionaste mi identificación por primera vez, ni siquiera me sorprendí, comenzó Sasa. No era la primera vez que alguien dudaba de quién soy, y probablemente no será la última. Lo que me impactó no fue que tú me interrogó. Fue la rapidez con la que el escepticismo se convirtió en la certeza absoluta de que mentía, la rapidez con la que la situación escaló hasta la humillación pública. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Y lo que me he estado preguntando es, si yo hubiera sido una joven blanca que afirmaba tener la misma identidad, ¿se habría convertido tu duda en certeza tan rápido? ¿Habrías estado tan dispuesta a que me sacaran de la terminal? Las preguntas flotaban entre ellos, incómodas pero necesarias. El instinto inicial de Marsal fue defenderse, insistir en que habría tratado a cualquiera igual en circunstancias similares. Pero la última semana de brutal honestidad consigo misma había despojado de esas autoprotecciones reflexivas. No, dijo finalmente. No creo que lo hubiera hecho. Admitirlo fue como saltar por un precipicio, pero extrañamente, una vez dicho, también se sintió como el comienzo de tierra firme bajo sus pies. La verdad, por incómoda que fuera, al menos era real. Gracias por esa honestidad, dijo Sasa. No debe haber sido fácil reconocerlo. Marsal negó con la cabeza. Nada de esto ha sido fácil. He perdido mi trabajo, al menos temporalmente. Mi cara ha salido en todas las noticias y redes sociales. Mis hijos están avergonzados. Mi exesposa llamó para decir que no estaba sorprendida. Se frotó la cara con cansancio. Pero lo más difícil ha sido enfrentarme a esas partes de mí que nunca quise ver. Le pedí a la aerolínea que no te despidiera, le dijo Sasa. ¿Te informaron de eso? Marsal levantó la vista sorprendido. Dijeron que mi caso estaba en revisión y que habías expresado algunas opiniones al respecto. Supuse que habías pedido mi despido. En realidad, sugerí algo diferente, explicó Sasa. Propuse que, en lugar del despido, podrían considerar un enfoque diferente de rendición de cuentas, uno centrado en la educación y el crecimiento en lugar del castigo. Metió la mano en su bolso, sacó una carpeta y la colocó sobre la mesa entre ellos. Esta es una propuesta para un programa piloto de capacitación sobre sesgos inconscientes, desarrollado en colaboración con expertos en la materia. La aerolínea ha acordado implementarlo, empezando por el personal del Aeropuerto Nacional Reagan. Marsal miró la carpeta, luchando por asimilar lo que estaba oyendo. Desarrollaste un programa de capacitación debido a lo sucedido. ¿Por qué? De lo que le sucede a diario a las personas que no tienen la plataforma ni los privilegios que yo tengo, corrigió Sasa con suavidad. Desafortunadamente, mi experiencia contigo no fue única. Simplemente fue más visible por mi apellido. Lo que propongo es que, en lugar de simplemente despedirte y dar el problema por resuelto, la aerolínea aborde los problemas subyacentes de forma más sistemática. Dio un golpecito a la carpeta. El programa incluye educación sobre la historia y el impacto del sesgo racial, conversaciones facilitadas entre el personal y los pasajeros que han sufrido discriminación, y orientación y apoyo continuos. Si estás dispuesto, han accedido a ofrecerte la oportunidad de participar en el desarrollo, eventualmente, ayudar a facilitar algunas sesiones, aprovechando tu experiencia y perspectiva. Marsal parpadeó, abrumado por el inesperado giro de la conversación. Me estás ofreciendo la oportunidad de conservar mi trabajo, de participar en la creación de este programa. Sugiero que la transformación es posible y que tu experiencia, tanto como alguien que actuó con sesgo inconsciente como alguien que ha tenido que enfrentarse a esa realidad, podría ser valiosa para ayudar a otros a examinar sus propias suposiciones, aclaró Sasa. La decisión, en última instancia, recae en aerolínea, por supuesto, pero han indicado su disposición a considerar este enfoque si demuestras un compromiso genuino con el proceso. Por un momento, Marsal no pudo hablar. La emoción le ahogaba. El contraste entre lo que esperaba,
más humillación, quizás consecuencias legales, y lo que realmente se le ofrecía era tan marcado que le costó procesarlo. ¿Por qué? Finalmente logró decirlo. Después de cómo te traté, ¿por qué harías esto? Sasa consideró la pregunta detenidamente. En parte porque creo que las personas pueden cambiar si se les da la oportunidad y las herramientas. En parte porque despedir a una persona no aborda los problemas sistémicos que hicieron posible nuestra interacción. Y en parte, añadió con una leve sonrisa, porque mis padres me criaron para intentar dejar las situaciones mejor de como las encontré, no solo para buscar venganza cuando me han hecho daño. Se reclinó en su silla, su expresión se tornó más seria. Quiero ser clara, señor Reeves. No se trata de absolverlo de responsabilidad ni de fingir que lo sucedido no fue perjudicial. Se trata de encontrar un camino más constructivo hacia adelante, para usted, para él, aerolínea, y por los innumerables pasajeros que merecen ser tratados con dignidad, sin importar su apariencia o de dónde vengan. Marsal asintió lentamente, invadido por una compleja mezcla de emociones, vergüenza por sus acciones, gratitud por la oportunidad inesperada y algo más que no había sentido en mucho tiempo. La esperanza de que tal vez su carrera y su vida no estuvieran irremediablemente arruinadas, de que pudiera encontrar una manera de enmendar el daño no solo con palabras, sino con acciones significativas. No sé qué decir, admitió, excepto gracias por ver en mí algo que vale la pena rescatar cuando te di todas las razones para no hacerlo. Lo que veo, respondió Sasa, es una oportunidad para convertir un momento doloroso en algo constructivo. Que esa oportunidad se haga realidad dependerá de lo que suceda después, de las decisiones que tomes y del trabajo que estés dispuesto a realizar. Se puso de pie, indicando que la conversación estaba llegando a su fin. La aerolínea se pondrá en contacto contigo para informarte sobre los próximos pasos si decides seguir este camino. Mientras Marsal se levantaba para irse, aún procesando el inesperado giro de los acontecimientos, Sasa ofreció una última reflexión. Sabes, mi padre suele citar al Dr. King. Una línea sobre el arco del universo moral, largo pero inclinado hacia la justicia. Lo que he llegado a creer es que no se inclina por sí solo, sino que lo inclinamos, a través de miles de decisiones y conversaciones individuales como esta. En las semanas y meses siguientes, el incidente en el Aeropuerto Nacional Reagan desapareció de los titulares a medida que nuevas controversias captaban la atención pública. Pero sus efectos dominó continuaron propagándose de maneras menos visibles pero más significativas. Marsal Reeves regresó al trabajo, no a su puesto anterior, sino en un nuevo rol ayudando a implementar el programa de concientización sobre prejuicios que surgió de su enfrentamiento con Sasa Obama. El camino no fue fácil. Se enfrentó al escepticismo de sus colegas, a las constantes críticas públicas y a sus propias luchas constantes para reconocer y abordar patrones de pensamiento arraigados. Pero quizás por primera vez en su carrera, encontró un propósito más allá de simplemente procesar a los pasajeros, en la difícil y necesaria labor de examinar cómo los prejuicios inconscientes moldeaban las interacciones y experiencias dentro del entorno aeroportuario. Para Sasa Obama, el incidente se convirtió en un momento formativo en su identidad profesional. En lugar de permitir que la definieran únicamente como víctima de discriminación o como una extensión de su famoso padre, aprovechó la atención para impulsar una conversación significativa sobre los prejuicios y la pertenencia en los espacios públicos estadounidenses. Su discurso en la Conferencia de Liderazgo Juvenil, que incorporó su experiencia aeroportuaria, fue ampliamente compartido y generó invitaciones para hablar en otros foros sobre enfoques constructivos para abordar la discriminación. 6 meses después de su primera reunión, Sasa y Marsal compartieron escenario en una conferencia de la industria del transporte, presentando los resultados del programa piloto surgido de su confrontación. El público, ejecutivos de aerolíneas, gerentes de aeropuertos y legisladores de todo el país, escucharon con interés mientras describían cómo un incidente potencialmente fatal para su carrera se había transformado en una oportunidad para una mejora sistémica. El camino fácil habría sido el despido y una disculpa pública,
explicó Sasa a los líderes de la industria allí reunidos. Eso podría haber satisfecho las demandas de rendición de cuentas inmediata, pero no habría abordado los problemas subyacentes que hicieron posible nuestra confrontación en primer lugar. Marsal, notablemente más delgado y canoso que en su primera reunión, pero hablando con un nuevo propósito, añadió: lo que este programa nos ha enseñado es que cambiar la cultura institucional requiere más que simplemente eliminar las malas prácticas. Requiere crear espacios para la conversación honesta, brindar herramientas para la autorreflexión y demostrar que el crecimiento es posible y valioso. El programa que presentaron mostró resultados iniciales prometedores. Las quejas de los clientes relacionadas con prejuicios habían disminuido un 32% en el Reagan Nacional, y el personal reportó una mayor confianza al gestionar diversas interacciones con pasajeros. Otros aeropuertos habían comenzado a expresar interés en implementar enfoques similares. Al concluir la presentación y con los aplausos del público, Sasa miró a Marsal, quien quizá todavía no era un amigo, pero sí un colaborador en una labor importante. El paso de la confrontación a la cooperación no había borrado lo sucedido esa mañana de octubre, pero lo había transformado en algo que ninguno de los dos podría haber anticipado: un caso práctico sobre cómo la responsabilidad y el crecimiento pueden coexistir, cómo un momento de prejuicio puede convertirse en un catalizador para un cambio significativo. En el pasillo del hotel, después de su presentación, apareció Barack Obama, tras haber observado desde el fondo de la sala de conferencias. Estrechó la mano de Marsal, un gesto que habría parecido imposible meses antes. Señor Reeves, dijo el expresidente, fue una presentación muy reflexiva. Gracias por tener el coraje de compartir su perspectiva tan abiertamente. Marsal, todavía algo asombrado por la presencia de Obama a pesar de sus interacciones previas durante el desarrollo del programa, asintió respetuosamente. Gracias, señor. Su hija ha sido excepcional durante todo este proceso. Ha criado a una joven extraordinaria. Se parece a su madre, respondió Obama con su sonrisa característica. Y hablando en serio, lo que ustedes dos han creado aquí importa. Es fácil condenar, pero mucho más difícil crear caminos para una transformación genuina. Estoy impresionado con lo que han logrado. Mientras Marsal se excusaba para hablar con los organizadores de la conferencia, Obama se volvió hacia su hija. Sabe, cuando yo tenía su edad, no creo que hubiera tenido la sabiduría para manejar una situación como esta como usted lo hizo. Estoy orgullosa de ti, Sas, dijo Sasa con una sonrisa, uniendo su brazo al de su padre mientras caminaban hacia la salida. Tenía buenos ejemplos a seguir, dijo con sencillez. Afuera, Outem había pintado Chicago de colores brillantes. El sol del atardecer doraba la ciudad donde su padre había comenzado su camino hacia la presidencia, donde su propio camino se desplegaba de maneras que no podría haber previsto. Un incidente en un control de seguridad del aeropuerto le había abierto puertas inesperadas, creado posibilidades imprevistas. Un recordatorio de que, a veces, los cambios más poderosos comienzan en nuestros momentos más difíciles. Al salir al fresco aire de octubre, Barack Obama miró a su hija. Ya no era la niña que había llegado a la Casa Blanca a los 7 años, sino una joven que trazaba su propio camino con una sabiduría indescriptible para su edad. ¿Lista para lo que venga?, preguntó. Sasa asintió. Su expresión reflejaba tanto la seriedad del trabajo que tenía por delante como la esperanza que había surgido de una fuente inesperada. Siempre, respondió, eso es lo que hacen los Obama. El viaje que había comenzado con duras palabras en el mostrador de un aeropuerto no había terminado. De hecho, el verdadero trabajo apenas comenzaba. Pero al transformar un momento de prejuicio en una oportunidad de crecimiento, tanto Sasa Obama como Marsal Reeves habían demostrado un camino a seguir que ofrecía algo más constructivo que la cancelación, más duradero que la indignación viral, más sanador que el simple castigo. Era un camino que requería valentía tanto de los heridos como de quienes los habían causado. La valentía de involucrarse, de escuchar, de cambiar. Un camino que reconocía a la humanidad en su plenitud,
con todos sus defectos y todo su potencial de transformación. Un camino que inclinaba el arco moral del universo, aunque solo fuera ligeramente, hacia la justicia. Un camino que trascendía el mundo. El público, ejecutivos de aerolíneas, gerentes de aeropuertos y legisladores de todo el país, escucharon con interés mientras describían cómo un incidente potencialmente fatal para su carrera se había transformado en una oportunidad para una mejora sistémica. El camino fácil habría sido el despido y una disculpa pública, explicó Sasa a los líderes de la industria allí reunidos. Eso podría haber satisfecho las demandas de rendición de cuentas inmediata, pero no habría abordado los problemas subyacentes que hicieron posible nuestra confrontación en primer lugar. Marsal, notablemente más delgado y canoso que en su primera reunión, pero hablando con un nuevo propósito, añadió: lo que este programa nos ha enseñado es que cambiar la cultura institucional requiere más que simplemente eliminar las malas prácticas. Requiere crear espacios para la conversación honesta, brindar herramientas para la autorreflexión y demostrar que el crecimiento es posible y valioso. El programa que presentaron mostró resultados iniciales prometedores. Las quejas de los clientes relacionadas con prejuicios habían disminuido un 32% en el Reagan Nacional, y el personal reportó una mayor confianza al gestionar diversas interacciones con pasajeros. Otros aeropuertos habían comenzado a expresar interés en implementar enfoques similares. Al concluir la presentación y con los aplausos del público, Sasa miró a Marsal, quien quizá todavía no era un amigo, pero sí un colaborador en una labor importante. El paso de la confrontación a la cooperación no había borrado lo sucedido esa mañana de octubre, pero lo había transformado en algo que ninguno de los dos podría haber anticipado: un caso práctico sobre cómo la responsabilidad y el crecimiento pueden coexistir, cómo un momento de prejuicio puede convertirse en un catalizador para un cambio significativo. En el pasillo del hotel, después de su presentación, apareció Barack Obama, tras haber observado desde el fondo de la sala de conferencias. Estrechó la mano de Marsal, un gesto que habría parecido imposible meses antes. Señor Reeves, dijo el expresidente, fue una presentación muy reflexiva. Gracias por tener el coraje de compartir su perspectiva tan abiertamente. Marsal, todavía algo asombrado por la presencia de Obama a pesar de sus interacciones previas durante el desarrollo del programa, asintió respetuosamente. Gracias, señor. Su hija ha sido excepcional durante todo este proceso. Ha criado a una joven extraordinaria. Se parece a su madre, respondió Obama con su sonrisa característica. Y hablando en serio, lo que ustedes dos han creado aquí importa. Es fácil condenar, pero mucho más difícil crear caminos para una transformación genuina. Estoy impresionado con lo que han logrado. Mientras Marsal se excusaba para hablar con los organizadores de la conferencia, Obama se volvió hacia su hija. Sabe, cuando yo tenía su edad, no creo que hubiera tenido la sabiduría para manejar una situación como esta como usted lo hizo. Estoy orgullosa de ti, Sas, dijo Sasa con una sonrisa, uniendo su brazo al de su padre mientras caminaban hacia la salida. Tenía buenos ejemplos a seguir, dijo con sencillez. Afuera, Outem había pintado Chicago de colores brillantes. El sol del atardecer doraba la ciudad donde su padre había comenzado su camino hacia la presidencia, donde su propio camino se desplegaba de maneras que no podría haber previsto. Un incidente en un control de seguridad del aeropuerto le había abierto puertas inesperadas, creado posibilidades imprevistas. Un recordatorio de que, a veces, los cambios más poderosos comienzan en nuestros momentos más difíciles. Al salir al fresco aire de octubre, Barack Obama miró a su hija. Ya no era la niña que había llegado a la Casa Blanca a los 7 años, sino una joven que trazaba su propio camino con una sabiduría indescriptible para su edad. ¿Lista para lo que venga?, preguntó. Sasa asintió. Su expresión reflejaba tanto la seriedad del trabajo que tenía por delante como la esperanza que había surgido de una fuente inesperada. Siempre, respondió, eso es lo que hacen los Obama. El viaje que había comenzado con duras palabras en el mostrador de un aeropuerto no había terminado. De hecho,
El verdadero trabajo apenas comenzaba. Pero al transformar un momento de prejuicio en una oportunidad de crecimiento, tanto Sasa Obama como Marshall Reeves habían demostrado un camino a seguir que ofrecía algo más constructivo que la cancelación, más duradero que la indignación viral, más sanador que el simple castigo. Era un camino que requería valentía tanto de los heridos como de quienes los habían causado. La valentía de involucrarse, de escuchar, de cambiar. Un camino que reconocía a la humanidad en su plenitud, con todos sus defectos y todo su potencial de transformación. Un camino que inclinaba el arco moral del universo, aunque solo fuera ligeramente, hacia la justicia. Un camino que trascendía el mundo.